Bienvenidos al proyecto Exposición al Carbono, una plataforma para conversaciones entre pares con las personas que ayudan a dar forma a los mercados de carbono del mañana. Acompáñenme, René Velázquez, mientras converso sobre temas que van desde ESG y finanzas con unos cócteles en la ciudad del León de Singapur. ¡Salud! Tenemos una conversación muy interesante hoy desde el punto de vista de un científico. Akash Verma se une a mí para discutir el papel y la importancia de las soluciones basadas en la naturaleza y aporta su increíble experiencia y discute la mejor manera de cuantificar las emisiones incorporadas en los sistemas terrestres. Akash, bienvenido al proyecto Exposición al Carbono. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias, hombre. Estoy muy emocionado. Sí, yo también. Te estaba diciendo antes de que empezáramos a grabar que tengo muchas ganas de aprender de ti. Para poner un poco de contexto, si me lo permites. Solo nos hemos visto una vez, pero creo que nos llevamos muy bien. Creo que el cotorreo y el diálogo hubo una chispa, ¿verdad? Pero obviamente el trabajo que haces me parece fascinante. Y de hecho, eres el primer científico que tengo en el podcast. Y la voz científica y la comunidad científica son tan integrales en cuanto al rigor y la integridad que tiene la ciencia. Y es una voz que a menudo ha faltado en el diálogo. Creo que hablábamos fuera de cámara un poco antes sobre que los científicos en general están muy abiertos a discutir el error, ¿verdad? Son muy conscientes de ello porque entienden que para divulgarlo, eso les ayuda a reducir esos márgenes de error con el tiempo. Y esa narrativa ha sido secuestrada por mucha gente bien intencionada de los medios. Pero quería abordar eso y entrar de lleno y realmente aprender de ti desde una perspectiva científica. Hablemos de las soluciones basadas en la naturaleza y profundicemos. Así que esa es mi introducción muy amplia. ¿Puedes darnos una pequeña introducción sobre cómo llegaste a este espacio y luego el tipo de trabajo que estás haciendo? Ok, gracias. Creo que la conversación va a ser muy agradable. Yo también lo creo. Yo era uno de esos estudiantes de biología muy nerds en la escuela Sí, y en un principio pensé que quería ir hacia la medicina, pero finalmente terminé eligiendo ingeniería. ok. Esa fue una de esas decisiones importantes que tomé al final de mi adolescencia, Ingeniería mecánica o... ingeniería en electrónica y comunicaciones. Y mi primer trabajo fue como ingeniero de software, pero mi cubículo estaba cerca de la ventana y de hecho daba a un parque nacional. Qué bien. Y a los 6 meses pensé, no quiero estar aquí, quiero estar allí. ¿Quieres estar allí? Y mi novia, mi esposa ahora me dijo, ¿por qué no lo intentas? Como que todavía tienes el talento para ello, para la parte de la ciencia. Así que me metí en ciencias ambientales. Y esto fue en 2011 y yo estaba en la India y era un campo emergente. Recuerdo que mi padre, que viene de un entorno diplomático y gubernamental, estaba nervioso. Me decía, ¿hay trabajo para esto? Si eres bueno en ello, encontrarás tu lugar. Esa era su... La exuberancia juvenil, pero estoy de acuerdo con esa afirmación, tanto antes como ahora. Sí, y como estudiante de máster acabé trabajando con tortugas marinas en la costa este de la India. Oh, fascinante. Pasé un tiempo en el centro de la India ayudando a unos amigos a trabajar con cocodrilos. ¿Qué tipo de trabajo? Era trabajo de ecología. Estábamos viendo, él estaba viendo cómo los cocodrilos, los gaviales de la India eligen sus lugares de anidación en las orillas y cómo cambia según el caudal del agua y el alimento disponible. Un estudio súper interesante en el interior de la India. Me encantó ese trabajo de campo. Y yo hice trabajo de campo Esos son los cocodrilos con el hocico muy largo y alargado al final. y son muy tímidos. La gente creo que los hace parecer mucho más malvados de lo que son. Son criaturas muy tímidas. Y ese tiempo que pasé en el campo fue increíble y pensé, me encanta estar aquí. No importa lo cansado que esté, me encanta. Y después acabé dando clases durante un tiempo como profesor de ciencias, y luego como profesor de ciencias ambientales. Me encanta. O sea, es como un camino sinuoso, muy de base, como el río en el que viven los gaviales. Me encanta. Pero una parte de mí decía, me encanta el aula, pero también me encanta el bosque. Y quiero encontrar un equilibrio entre ambos donde pueda hacer las dos cosas. Y acabé como voluntario en un proyecto que estudiaba, los langures, los primates del Himalaya. Fue la primera vez que fui a las montañas en la India. Wow. Y es el místico Himalaya, ¿no?
y acampamos a 4.000 metros. Caminábamos 15 kilómetros al día siguiendo a los primates y me enamoré del bosque y del ecosistema. Y es un bosque diferente a los del sudeste asiático tropical. Y pensé, ok, quiero aprender más sobre el bosque y quise pasar de una especie individual al ecosistema Ok, y sentí que ese era mi lugar. Así que me uní a la NUS como estudiante de doctorado, en ese entonces era el Laboratorio de Ecología Vegetal Aplicada, y decidí trabajar en entender qué impulsa el cambio forestal en el Himalaya, ok. en parte porque soy optimista. Y siempre está esta conversación apocalíptica de fin del mundo, de que el mundo se acaba, el bosque está en llamas, hay deforestación, pero el Himalaya es en realidad este espacio, un espacio muy importante, políticamente importante también. Muchísimo. En términos de la parte geopolítica de las cosas también. Pero en términos de bosque, en realidad hay mucha recuperación forestal en esa zona. Incluso yo me quedé como, wow, hay zonas de deforestación, es parte natural del ecosistema por el desarrollo de la India, Nepal, Bután, partes de China también, pero luego dentro de ese espacio hay muchísima recuperación forestal y especialmente en Nepal. Y esto ha sido bien documentado ahora con estudios espaciales Ujú. y yo estaba haciendo eso, era parte de mi doctorado y usaba un métodos satelitales para entenderlo. Tuve un pequeño proyecto donde fuimos y entrevistamos a agricultores en Nepal, Mm. porque resulta que una de las mayores oportunidades para la recuperación y el rebrote forestal es la tierra agrícola abandonada en Nepal. ¿En serio? Fue como un momento de serendipia para mí. Pensé, oh, quiero estudiar la recuperación forestal y luego, oh, ¿de dónde viene gran parte de este bosque? Y vimos que antes eran tierras de cultivo y Nepal tiene una tradición muy antigua de silvicultura comunitaria. Así que la silvicultura comunitaria, combinada con, ya sabes, muchos jóvenes que se van de Nepal y entonces la tierra queda disponible, y algunos agricultores simplemente la dejan crecer y el bosque toma lo que puede. Sí. En algunos lugares plantan activamente. Así que me encanta esa parte y pensé, wow, en la conversación más amplia sobre el cambio climático, la captura de carbono y el desarrollo sostenible, hay una franja de tierra que ya lo está haciendo mientras todos los demás hablan de ello. Me encanta ese sentido de optimismo porque en realidad es verlo objetivamente y decir, oye, hay puntos muy positivos aquí. Y también hay una oportunidad, ¿verdad? Y el Himalaya era conocido como el tercer polo, en cierto modo, porque acumula mucho hielo. Así que El agua que sale de allí alimenta a la India y a Bangladesh. Son más de 1.000 millones de personas que dependen de ello. Así que estaba trabajando en eso y luego estaba en la NUS y surgió la oportunidad de unirme al Centro de Soluciones Climáticas basadas en la naturaleza para trabajar en entender el carbono y la captura que ocurre en los ecosistemas forestales, pero en el sudeste asiático. genial. Y una parte de mí pensó, wow, he trabajado en ecosistemas templados y alpinos, ahora quiero trabajar en ecosistemas tropicales y eso es harina de otro costal. Me lo imagino. Es una densidad diferente, un bioma diferente, es algo completamente distinto. Creo que un sitio de campo en Nepal es muy diferente a caminar a un sitio de campo en Indonesia, Tienes altitud, tienes temperatura y tienes... pero es fresco, Sí, exacto. es agradable. Hay mucha más humedad. En Indonesia los bosques son densos, como que el bosque es ruidoso, hay música y hay trinos y luego los árboles son enormes. Esto, recuerdo mi primera vez en un bosque tropical del sudeste asiático aquí y fue como que no podía ver el cielo y pensé, aquí es donde está el carbono. Sí, Este es el potencial de mitigación del cambio climático en estos bosques tropicales. Es una locura. Y por eso he sido parte del equipo que ha estado trabajando en cómo mejorar la ciencia detrás de la mejora de las estimaciones de la estimación de carbono en estos ecosistemas. Y es un trabajo muy emocionante. es fascinante. Gracias por eso. Resuena conmigo en términos de esa curiosidad que te lleva por un camino sinuoso, como dijiste, para descubrir finalmente tu vocación. Y puedo notar en esa introducción la pasión que tienes por los diferentes ecosistemas. Mencionaste ecosistemas varias veces y también al verlo desde una perspectiva de soluciones. Esto representa una oportunidad increíble para valorar la naturaleza y para efectivamente ayudar a cuantificarla. Eso es fundamental para lograr ese resultado en cuanto al valor. Eso es fantástico. Tal vez hagamos una pausa aquí, tomemos algo rápido. Pues salud por eso. Salud.
Vaya, es una trayectoria fascinante. Quiero desglosar, si me permites, algunas de las perlas que has dejado caer. Hablaste de ecosistemas y dijiste algo que me pareció muy interesante, que fue cuando te referías a los ecosistemas de la selva, que ahí es donde está el carbono. Y eso es obvio para la mayoría, ¿no? Porque en esencia, ya sabes, en biología de la secundaria aprendimos sobre la fotosíntesis, etcétera. Así que es una parte visible del potencial de captura, ¿cierto? En cuanto al bosque. Y como dijiste, la densidad es evidente desde el espacio y en persona. Quiero analizar también ese aspecto del espacio y el tiempo. Pero, ¿qué otros ecosistemas son también representativos como, en esencia, sumideros de carbono? Porque es más amplio que solo lo terrestre, lo alpino y las selvas. ¿Podrías explicármelo, por favor? En cuanto al mayor potencial, creo que los océanos lo tienen, ¿En serio? ¿Verdad? Por la escala. solo por la escala. Pero en tierra, y me voy a centrar en el sudeste asiático, porque es donde trabajo. Y estamos en Singapur, es muy... Si mirara desde el espacio, vería primero los bosques. Los bosques tropicales es la parte más evidente y es con lo que la gente más se identifica. Hay mucho carbono ahí. Pero en cuanto a la densidad de carbono, es lo que está debajo del bosque. Suelen ser pantanos de turba o turberas que se extienden por todo el sudeste asiático. Es decir, los más grandes y los que están intactos se encuentran, por ejemplo, en Indonesia. Están en Filipinas. Estamos trabajando en uno de los sitios de allí. Y hay más pequeños en Malasia y en otras partes. Pero en cuanto a la densidad, los pantanos de turba superan a cualquier otro ecosistema. Wow, Estamos empezando a entender mejor la dinámica del carbono en los manglares, porque el manglar está sobre el suelo, es el manglar, pero hay mucho atrapado en el suelo también. claro. Pero seguimos pensando que el pantano de turba o la turba es el número uno en cuanto a densidad, luego probablemente el manglar y después estos bosques tropicales terrestres primarios. Ok, En cuanto a la escala espacial, los bosques son los más grandes, el bosque terrestre. ok. Los pantanos de turba están más concentrados en algunas partes, Concentrados literal y figuradamente. en cuanto a la geografía, pero también en cuanto a esa densidad que mencionaste. Eso es interesante. Los manglares, de nuevo, en el sudeste asiático, por la geografía, las islas y la extensa costa, hay muchos manglares. Claro, es una ecuación de superficie. Exacto. Así que ahí es donde está el carbono. Pero en términos de tiempo, ¿cierto? Cuando hablamos de secuestro de carbono, si prestas atención, siempre que hablamos de fijar el carbono, hablamos de 100 años. Eso es lo que suele ser Eso es lo que suele ser un proyecto, ¿verdad? 100 años no es nada. Es un abrir y cerrar de ojos si lo ves. en escalas de tiempo geológicas. Exacto. Si talas un bosque, volverá a crecer en 20 años. Si se deja, Físicamente volverá a aparecer un bosque. sí, Ecológicamente puede que no lo sea. Los animales no están ahí. es una cuestión de biodiversidad. Exacto. Sí, es solo un conjunto de árboles, ¿no? El carbono puede que esté ahí y en 20 años, bueno, le das otros 50 años y llegan las aves, llegan los mamíferos, porque, oh, este es un buen bosque. Como decían los antiguos constructores, si lo construyes vendrán. Sí, Así que si tienes un proyecto de restauración, los animales encontrarán el camino, se convertirá en un bosque con el tiempo. Pero los pantanos de turba, las turberas, tardan miles de años en volver a tener esa calidad. Y en algunos casos nunca volverán a tener la calidad que tenían antes. Así que la escala de tiempo a un proyecto de 100 años para la restauración tiene que estar más enfocado en tus bosques tropicales y manglares. Pero si hablamos de conservación y protección, los bosques de pantanos de turba y las turberas son los que realmente quieres preservar, porque el tiempo que se tarda en recuperar ese carbono es muy largo. eso es fascinante. Me encanta. Tiempo, escala, esos son los parámetros de los que estamos hablando. El componente de la densidad es muy interesante. ¿Cuáles son algunas de las presiones que enfrentan esencialmente las turberas? Creo que la mayor es la conversión a la agricultura. Creo, ¿son terrenos fértiles para la agricultura? El suelo puede ser muy ácido, así que en realidad no es muy bueno para la agricultura, pero son las presiones sociales y económicas las que fuerzan la conversión. Fuerzan la conversión. Igual que en las montañas, un terreno inclinado no es el mejor para la agricultura porque los nutrientes se lixivian con la lluvia, Claro, pero las presiones sociales y políticas hacen que no puedas evitar cultivar allí. claro. Así que la agricultura siempre será un factor competitivo para cualquier solución basada en la naturaleza. Es una de las profesiones, ya sabes, más antiguas que tenemos. Eh, Dependemos de ella.
No creo que los agricultores reciban suficiente reconocimiento en nuestro estilo de vida urbano. Y en la sociedad en general, todos comemos todos los días. Siempre me entristece un poco que un agricultor suele ser el más pobre en la cadena alimentaria de un producto básico cuando dependemos de ellos. Así que eso, Y también la industrialización de eso en el mundo occidental, y eso tiene impactos en... y sabes, la presión sobre un ecosistema por parte de un pequeño agricultor asiático es muy diferente de las presiones de un gran agricultor industrializado occidental. Totalmente. Las presiones, En términos de, por ejemplo, importación de fertilizantes, la escorrentía, la escala, la destrucción e incluso, o incluso el apego social y cultural que el agricultor tiene claro, con la... Y sabes lo que a menudo vemos en el sudeste asiático o Asia en general, es que la tierra de cultivo suele estar muy cerca de un bosque ujú, y el vínculo entre ambos es muy difícil de romper. Como individuo, como agricultor, pasas mucho tiempo en la granja, pero también pasas mucho tiempo en el bosque. ¿Sabes? Tienes un ecosistema que antes era forestal y ahora es agrícola. sí, También hay carbono ahí, pero sigues apegado al bosque y siento que en el sudeste asiático esa dinámica es muy, de hecho, es muy fluida. sí. Hay zonas de bosque que se convierten en tierra agrícola y tierra agrícola que vuelve a ser bosque también. Así que ese ecosistema es sin duda muy dinámico. Hay mucho que desglosar ahí. Y gracias por eso, porque es muy esclarecedor tener esa perspectiva, ¿no? De alguien que está en el campo y que ve esto como ecosistemas, esencialmente. Así que identificar la densidad, la importancia, las escalas de tiempo es muy importante. Ahora demos un paso atrás, literalmente, de nuevo, y veámoslo desde una perspectiva de escala. Así que tu rol es esencialmente cuantificar el carbono como la intensidad y el valor encerrado en esos ecosistemas. Me imagino que para los bosques, empecemos por ahí, es más fácil hacerlo que en el caso de las turberas. ¿Puedes explicarnos las distintas escalas? Porque lo poco que entiendo es que lo vemos desde un satélite, o sea, mirando hacia abajo, y ahora tenemos la escala de los píxeles que se puede analizar, ¿no? Cuantificar, gracias. Y luego en el terreno o lo más cerca posible. Quizá tengamos drones, luego lidar y después un muestreo físico del bosque. ¿Es una descripción correcta? ¿Puedes explicarme paso a paso desde los satélites hasta abajo? Intentaré hacerlo al revés. Oh, al revés, de acuerdo. Imagina que estás de pie en el bosque y miras hacia arriba, ¿no? Lo primero que verás es este árbol gigante que lo cubre todo, ¿no? Sí, El simple hecho de que primero tengas que cuantificar el carbono en un solo árbol, empieza con un solo árbol, en un solo árbol. correcto. La forma es el método tradicional, que solo porque sea tradicional no significa que sea obsoleto, está más que probado. Sí, Asumes que el árbol es un cilindro, mides el diámetro a la altura del pecho, el DAP, y estimas la altura, dependiendo del tipo de instrumentos que tengas. Y tienes ecuaciones para convertir ese volumen con la densidad de la madera en biomasa, y luego lo conviertes en carbono. Esa es la forma tradicional de hacerlo. pero ahora estás muestreando distintos puntos en un mapa. Exacto. Entonces, lo que hacemos es que establecemos una parcela que creemos que es representativa del ecosistema más grande Correcto. y luego medimos el carbono en un solo árbol, en todos los árboles de una parcela. Así que ya hay un pequeño error. Claro. No solo el hecho de que nunca puedes estimar la altura o, ya sabes, la forma de un árbol por completo Y además es en un solo momento. en un solo momento. Luego promedias o sumas la cantidad de carbono en esa parcela y quizá tienes otras 10 parcelas y lo extrapolas a toda el área. Porque es imposible físicamente muestrear cada uno de los árboles de una selva tropical. A menos que pudieras hablar con las hormigas y enviar un ejército que recopile los datos por ti, es imposible. Vaya, estás soltando muchas referencias. Me da una vibra de Doctor Strange y luego una de Ant-Man. Los Vengadores. Los científicos supremos. Y luego intentamos hacer eso a esa escala espacial, que en algunos casos es suficiente. Sí, Si tienes un proyecto que es quizá de unas pocas hectáreas o un par de cientos de hectáreas, es suficiente. Es eficiente el método, tanto en tiempo como en dinero, pero cuando empiezas a ir a miles de hectáreas, ya sabes del tamaño de una concesión o una reserva o un área protegida. o a nivel jurisdiccional. Exacto. Entonces, esos métodos, el error, ese margen de error que existe en la forma en que calculamos, se vuelve un poco excesivo.
Entonces, ¿cómo lo escalas? ¿Cómo pasas de una parcela a un área protegida? Ahí es donde entra la tecnología satelital. Y recuerdo que en CMI alguien mencionó, ya sabes, ¿cuál es la tecnología más neutral? Creo que es la tecnología satelital espacial. Tenemos sensores que miran hacia abajo desde los cielos todos los días, Sí, en la Estación Espacial Internacional, en otros satélites individuales, y están capturando nuestro mundo desde una perspectiva lejana. Pero lo que también hacen es que recopilan datos temporales. Ya sabes, a medida que el satélite pasa por el mismo sitio otra vez, puedes obtener la escala de tiempo y verlo a lo largo del tiempo. Sí, pero uno de los satélites más antiguos que hemos usado es la misión Landsat de la NASA. El problema es que está tomando una fotografía desde el espacio. Es una imagen en 2D de un sistema en 3D. ¿verdad? Y solo puedes estimar cuánto carbono habrá en ese ecosistema mirando desde arriba. Así que lo que intentamos hacer es combinar las mediciones en el terreno con imágenes desde arriba y construimos modelos para escalar las mediciones. Correcto. Hay un error ahí. Yo no lo niego. Siempre habrá un error. Pero la tecnología satelital ha avanzado mucho, hasta el punto en que hay datos disponibles donde estamos mapeando a un nivel de 1 centímetro o 5 centímetros. Vaya, eso es mucha granularidad. Exacto. Imagina tener, ya sabes, un píxel de este tamaño de todo el planeta, del bosque, de los manglares, de las turberas. La turbera es complicada porque no puedes verla desde el bosque, pero está ahí. Y en algún momento se convierte en un problema de procesamiento de datos y no de la ciencia en sí. La ciencia en sí. Así que esa es la escala con la que trabajamos. Fascinante. Y luego están los láseres espaciales. Láseres espaciales. Láseres espaciales. Está la misión Jedi de la NASA. De nuevo, nuestra Jedi, una referencia a Star Wars también, De acuerdo, genial. que es literalmente disparar un láser hacia el planeta. Para detectar, ¿Cuál es la altura del dosel aproximadamente? ¿Y dónde está el suelo, por favor? oh, vaya, Así que esto es estructural, como si hubieras pasado de una imagen en 2D, que es una fotografía, a ahora como un punto en el espacio tridimensional, como, oh, entonces el dosel de este bosque tiene esta altura. Y millones de estas huellas en todo el planeta. Se suponía que la misión duraría 2 años, ya ha superado ese tiempo, se extendió. y espero que se quede un tiempo. Yo también Esos datos son invaluables. me lo imagino. Imagina que tienes, ya sabes, una instantánea desde el espacio de la parte más densa del bosque en Borneo, donde tardarías 10 días en entrar. Y ahora tienes esos datos Tienes datos, y puedes mejorar tus estimaciones. Así que esa es la escala con la que trabajamos. es una escala fascinante. Vaya, mucho que desglosar, literalmente. Genial. Voy a tomar un trago rápido y luego pensaré en cómo seguimos desde ahí. De acuerdo. Salud. Salud. Me gusta la idea del $1 billón, amigo. Ojalá que esa se haga viral, sí. Entonces ponlo como, o tienes que decir si tuvieras $1 billón. Oh, oh, eso es genial. La generación que lo entenderá. Está bien, generación X, todos lo entendemos. Esa es mi audiencia, amigo. Sí, vamos a ello. Tienes que entender Austin Powers para captar esa referencia. Totalmente. Lo voy a hacer, no te preocupes, lo clavaré. No te caigas de la silla. De acuerdo, genial. Rodando. De acuerdo, genial. Cash, volvamos a eso. Hay mucho que desglosar. Entonces hablamos de láseres espaciales y de la granularidad que proporcionan. Además de, obviamente, la verificación en el terreno, que es la parte de la medición, los satélites más antiguos que te dan esta visión más amplia en 2D y efectivamente estás recopilando o mezclando los datos, ¿verdad? Para obtener una visión mejor y más precisa del contenido de carbono. ¿Es una afirmación justa? Más o menos, sí. Vale, genial. Eso es fantástico. Pero ahora, como actor comercial racional, déjame hacerte una pregunta. Desde una perspectiva de costos, cada uno de ellos tiene costos asociados, me imagino, ¿no? Enviar gente al terreno para muestrear el bosque terrestre es una cosa. Medir la densidad de biomasa de los manglares porque son notoriamente difíciles de penetrar. De penetrar, sí. Y ahora hablamos de láseres espaciales. Ahora hablamos de 2 órdenes de magnitud mayores en términos de ser más caros, ya sabes. Así que hay una cuestión de costos. Luego está el costo de analizar realmente esa enorme cantidad de datos. Así que empecemos por el segundo. De acuerdo. ¿Cómo es la potencia de cálculo necesaria para analizar esos datos y darte ese mayor nivel de confianza y granularidad? Y luego,
¿Dónde está el equilibrio entre el muestreo en el terreno y la nueva, llamémosla, la nueva ciencia, la parte geoespacial? De acuerdo. ¿Recuerdas cuánta RAM tenía tu primer ordenador? Sí, tenía 4 megabytes de RAM 4 megabytes de RAM, ¿verdad? y luego lo actualicé a 16 megas. Y fue increíble. Y fue como el mayor salto. Eran 2 órdenes de magnitud más. Fue increíble. El acceso a la tecnología informática, al menos el hardware, ya sabes, se ha vuelto mucho más fácil para gente como nosotros. Podría entrar en Simlim Square y por un par de miles de dólares montar un ordenador que podría rivalizar con el de la NASA, el que envió, ya sabes, gente a la Luna. Sí, vaya, Incluso mejor que eso, de hecho, mucho mejor. probablemente más. Exacto. Me recuerda a los viejos modems. Somos de la generación X, pero recuerdo los modems de acceso telefónico. El sonido de fondo, ¿verdad? Sí. Pero esta es la cuestión. En realidad ya no se necesita tanta potencia de hardware para procesar eso. De acuerdo. Gracias a plataformas como Google Earth Engine ¿En serio? Vale. y software como RR, la letra R, como por ejemplo, Sí. lo que ha pasado es que en los últimos 10 años, las plataformas de código abierto han permitido a la gente acceder a potencias de procesamiento muy superiores a las que podían acceder, ya sabes, hace 10 o 20 años, sin tener que arruinarse. Genial. Por ejemplo, Google Earth Engine. Google Earth Engine es una plataforma en línea. La ejecutas en tu navegador, así que podrías usarla en tu iPad si quisieras. En realidad, Y tiene todos los conjuntos de Big Data importantes del mundo disponibles en el backend. Escribes código, pero no se ejecuta en tu iPad o no se ejecuta en tu computadora. Envías el comando al servidor de Google. Ellos lo ejecutan en segundo plano y luego te envían los resultados. Bien, eso es fascinante. Lo que significa que, alguien con un procesador Pentium 2, ya sabes, en un país en desarrollo, donde esos son los mejores recursos que tienen, podría procesar datos espaciales desde su casa o desde la escuela, lo que quiera. vaya, eso es fantástico. Ni siquiera pensé en eso. Eso es fascinante. Eso, Es la accesibilidad que está disponible, ya sabes. Los datos Jedi están disponibles allí, Landsat, Sentinel, todos estos conjuntos de datos están disponibles. pero imagino que hay un coste para acceder a esos datos, ¿no? Creas una cuenta de Google que es gratuita y listo. Y eso es todo. Eso es todo. Fantástico. Eso es, Un bien público. y para los estudiantes, para los investigadores como nosotros, es genial. Y luego las cosas que no puedes hacer en línea, software como de la red CRAN. Ellos, ya sabes, vale. ¿Recuerdas haber intentado hacer cálculos estadísticos en Excel? Sí, es un MF. Y luego teníamos que descubrir todos estos diferentes programas o pagar por ellos. RStudio es abierto, acceso abierto, es gratis. Puedes descargarlo. Y es una comunidad de desarrolladores de todo el mundo. Y puedo instalar un pequeño software y puedo procesar todos los datos que quiera. Y está diseñado para funcionar con máquinas que tienen el último procesador i9 hasta máquinas que tienen un pequeño procesador i5 de hace 10 años. Puede ejecutarse en todos ellos y permitirle procesar datos, crear modelos, crear figuras, lo que desee. Solo tienes que dar ese paso extra de aprender cómo hacerlo y eso es todo. Y ahora el coste de procesar los datos es muy bajo. En algunos casos, por ejemplo, cuando necesito procesar grandes cantidades de datos, a veces tengo que dejar la computadora funcionando durante una semana. Bueno, Pero hay una escala de tiempo para calcular esos cálculos. depende de qué quieres hacer. Sí, claro. Pero para la mayoría de los científicos el doctorado, estudiantes de maestría, esa barrera para acceder al poder de procesamiento ya no existe. Bueno, fantástico. Eso es genial porque simplemente redujo la barrera de entrada. Sí, Está bien, pero todavía hay conjuntos de datos. Ni siquiera sé cuánto es petabytes, un orden de magnitud mayor, probablemente en términos de la información que contiene. Así que ahora me imagino que es acumulativo. Empiezas a analizar, empiezas a tener una mejor visión y cálculo del carbono que se captura en estos ecosistemas. También se ven los intereses en pugna en términos de deforestación. Empiezas a ver iniciativas de reforestación y forestación y lo ves en una escala de tiempo porque mencionaste los puntos de tiempo. Vale, genial. Pero ¿dónde estamos en eso? Volvamos a la escala. ¿Dónde estamos en esa escala en términos de mapeo del bioma? Si pudiera dejarte perplejo con ese tipo de pregunta. Quizás sea un poco más tarde. pregunta. Solo quiero vincularlo nuevamente con sí, claro. ¿Cuál es el costo de establecer 10 parcelas en un bosque en Borneo? Se trata de todo, desde el transporte de la gente hasta el personal de apoyo local, los permisos, el equipo que necesitas llevar, el tiempo que pasas en el bosque, recolectando los datos y saliendo.
Recolectar los datos es, de hecho, más costoso que procesarlos ahora mismo. Sí, claro. Solía ser al revés hace un tiempo. Y luego tenemos estas dos escalas diferentes. Establecer 10 parcelas en un bosque en Borneo frente a lanzar un satélite al espacio. Vale. Uno tiene un costo inicial muy alto. Lanzar un satélite al espacio. Claro, eso no es para todo el mundo. Exacto. Pero todavía puedo conseguir que 50 personas vayan al bosque, cubran una parcela en 2 horas y pasen a la siguiente. Será más barato a una escala más pequeña, pero aquello es más barato a una escala mucho mayor. El costo inicial a menudo lo asumen los gobiernos y, ya sabes, su industria de investigación. Pero los datos, cuando están disponibles para el público en general, el valor por dólar, por centavo de esos datos es mucho más barato. ¿Por qué? Porque de nuevo, por el apalancamiento aplicado. Exacto. Vale. Lo haces desde el espacio. El satélite está... Landsat ha estado ahí arriba durante 30 años y el costo que invertiste en su lanzamiento, comparado con los datos que proporciona ahora, es invaluable. Así que está el costo de establecerlo en el terreno frente al satélite. Ahora, creo que si la capacidad de procesamiento está disponible, el dinero no es un problema para analizar datos. Vale. Está bien, es interesante. De acuerdo, eso es genial. Así que ahora me has llevado de nuevo por este camino tan interesante y sinuoso sobre tus orígenes, cómo llegaste a esto, la curiosidad que de alguna manera despertó este enfoque en los ecosistemas y la naturaleza. Ahora hemos ido de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo de nuevo. Así que ahora vamos a avanzar rápido y asumir que no hay, bueno, hay una barrera de entrada más baja en términos de, como acabas de decir, analizar esos datos. Así que estamos comprimiendo esencialmente las barras de error de las que hablábamos antes. Así que tenemos una visión mucho más granular del carbono en estos ecosistemas. Eso es genial. Nos da más confianza para determinar en última instancia el valor de esos ecosistemas en términos del componente de carbono y los instrumentos negociados, negociables. ¿Cómo verías que eso se materialice ahora en el mundo real? Parece que todavía hay mucha gente que quizá no tiene la experiencia. Debería decir que lo más probable es que no tengan la experiencia que tú ciertamente tienes, que son muy críticos con las líneas de base y las líneas de base dinámicas, y que existe este espectro de sobreacreditación. Pero desde tu perspectiva, en efecto, es ciencia, está mejorando con el tiempo y estás reduciendo esas barras de error. Me encantaría escuchar tu perspectiva sobre ese tema. ¿Con qué frecuencia escuchas noticias sobre cuándo un proyecto ha sobreestimado el carbono que ha secuestrado? Lo escuchas. Sí, ¿Con qué frecuencia lo escuchas cuando se subestima? nunca. Exacto, ¿verdad? ¿Y por qué esos clics no venden? Exacto. Así que, y la forma, ya sabes en qué funciona la ciencia, la forma en que se hace, es que va a haber errores. Pero a veces el error caerá en la sobreestimación, a veces caerá en la subestimación, ¿vale? Y eso es todo, viene con el paquete. Y lo genial de los humanos es que podemos unirnos teniendo una comprensión muy cerrada de sus propios espacios de trabajo, pero trabajar juntos en algo que es más grande que todo lo demás. Multidisciplinario. Exactamente, eso es algo en lo que somos buenos. Y creo que si eres líder en el ámbito del carbono, eres realmente bueno a la hora de reunir a este tipo de personas. En cuanto a hacia dónde veo que se dirige el trabajo, veo muchos más científicos trabajando con el sector privado y las empresas. Creo que hace 10 años era muy raro oír a científicos hablar con empresas. Era como un gato y un Tommy y Jerry. Raúl Palcook. Completamente. Hablamos de eso la primera vez que nos conocimos, porque esencialmente compartimos algunas cosas en común aquí en mi viaje. Pero efectivamente te dije, yo era bioquímico, pero luego me pasé al lado oscuro. Nos reímos mucho, pero no creo que esa distinción exista ya. Yanis, Ben, Ana Morales ya no. Creo que ahora, en la generación actual, aceptamos que tenemos que trabajar juntos. sí, Y somos tú y yo contra el problema, seguro. No tú y yo uno contra el otro. uno contra el otro. Sí, Eso es. excelente. Me encanta eso. Solo quiero centrarme en enfatizar ese punto. Es una visión optimista, pero también muy racional. En esencia, trabajar en colaboración para lograr y vencer de manera efectiva. En cierto modo, aquí se está subestimando el valor de esta externalidad en relación con el carbono, pero se están protegiendo los ecosistemas reales. Exactamente. ¿Bien? Recuerdo esto. El caballero con el que hablé cuando era estudiante de maestría trabajaba como gerente ambiental en una compañía petrolera. Y en ese momento le pregunté, ¿sabes cómo es trabajar aquí? Y él dice, el dinero es genial,
pero realmente no escuchan lo que tengo que decir, porque al final del día el petróleo es el negocio. Pero, Creo que eso ha cambiado ahora y creo que se ha movido hacia un lugar donde el científico no es alguien sentado atrás con un cabello loco escribiendo en una computadora. El científico dice, chicos, creo que esta decisión no es realmente bueno a largo plazo y las empresas quieren pensar en el largo plazo ahora. Y el científico tiene voz en estas decisiones y creo que eso es absolutamente importante. Y el hecho de que la gente escuche esa voz, esto hace que los científicos tengan más confianza. Decir, bueno, hay un espacio para mí aquí donde la gente escucha y también estoy dispuesto a escuchar al otro lado. Al final del día, lo que yo entiendo es que si no se fabrica este producto, por ejemplo, esta empresa no existirá. Pero al mismo tiempo, quiero encontrar el equilibrio del punto medio. Así que creo que ese es el espacio actual de trabajo en la industria y creo que eso es genial. y piensa, absolutamente. Y me encanta que se discuta más sobre eso, más a menudo en la narrativa más amplia. Así que eso es fantástico. Me encanta esa sensación de optimismo. Ahora simplemente voy a pasar a mi base aquí y hacerte una pregunta. Y ahora voy a ponerme un poco serio. No, en realidad estoy bromeando. Si tuvieras $1.000 millones, solo algunos huevos de Pascua, en términos de diferentes referencias cinematográficas que hemos hecho a lo largo de esta conversación. Pero si tuvieras $1.000 millones, ¿dónde lo gastarías para ayudar a avanzar a la ciencia y B, el resultado en torno a la valoración del carbono? No puedo decidir si $1.000 millones es mucho. Bueno, pues solo en total X mil millones. En primer lugar, aumentaría los salarios de los estudiantes postdoctorales. Bueno, Excelente. Creo que eso es definitivamente. sin duda, porque eso es una rueda de hámster, ¿verdad? Siempre en búsqueda de financiación y estar constantemente en publicación. Exactamente. Así que si tienes la financiación, el alquiler sube y tu financiación, tu salario realmente lo cubre. Recuerdo haber leído una vez que decían que en una sociedad perfectamente idealista, los profesores serían las personas más ricas. Sí, Bueno, pero no lo son. no lo son. Entonces, Aparte de eso, intentaría invertir más en láseres espaciales, más tecnología LIDAR, algo que nos pueda ayudar a entender mejor la estructura física del planeta desde lejos. Pienso que eso todavía está ahí. Afortunadamente, la NASA lo está haciendo y las misiones europeas lo están haciendo. La India se está convirtiendo en el espacio para el lanzamiento al espacio. por supuesto. Hay muchos datos que llegan. Y hay actores del sector privado. Exacto. Bueno, eso es Blue Origin. Usaría el dinero para realizar más trabajo de campo. Creo que el trabajo de campo no se valora tanto. Creo que muchos de nosotros queremos trabajar en oficinas y con aire acondicionado, pero algunas de las cosas realmente buenas suceden en el bosque. Y atraer gente a ese espacio significa dinero, especialmente cuando se trabaja a través de fronteras políticas en el sudeste asiático. Eso es No, fácil. Quiero decir, si eres la masa continental que es Estados Unidos, o si eres la masa continental que es Europa, o incluso la masa continental que es India o China, estás dentro de un límite político. Con solo un permiso puedes conseguir trabajar donde quieras en ese país, mientras que en el sudeste asiático es un microcosmos de todos estos. exactamente. Y siento que si pudiera usar ese dinero para hacer, ya sabes, el movimiento de la ciencia y de los datos, es más fácil a través de las fronteras políticas. Creo que intentaría eso tanto como pudiera, no digo que soborne a la gente. Estoy diciendo que intentaría invertir en tecnologías que ayuden. Invertiría en programas que fomenten el intercambio de datos. Y creo que eso es lo que yo diría. Fantástico. Eso es genial. Me encanta esa sensación de optimismo. Gracias por guiarme en todo esto y en tu viaje. Es fascinante. Me encanta escuchar esa perspectiva científica. Es muy importante que tenga resonancia y como bien dices, está increíblemente valorado. Y realmente siento que ese sentimiento está cambiando en torno a la necesidad de escuchar a la ciencia y esa unión colectiva efectiva con el sector privado trabajando por un bien común, ¿verdad? Estamos buscando descarbonizar. Tengamos más granularidad y más claridad en torno a las reservas de carbono, así que podremos tener mucha más confianza, para luego fundamentar las afirmaciones que se hacen del otro lado, del lado de la transacción, y luego, en última instancia, del lado de la jubilación. Y luego simplemente trabajar juntos para impulsar eficazmente, mitigar las emisiones y proteger el ecosistema. Tenemos un planeta, amigo. Eso es todo. Tengo un planeta. Impresionante. Hombre. Salud por eso. Muchas gracias, amigo. Gracias. Gracias. Impresionante. Cortar, tocar el asunto exacto. Esta fue una clase magistral.